apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenido. Estimados, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy es jueves 29 de septiembre ya de 2016, a un día del recordado 30 de septiembre, 30S. Y es un día de noticias políticas, un día de noticias polémicas, un día de condecoraciones, como la que recibió justamente hoy en la Asamblea Nacional la señora expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Un día también en el que se saben audios filtrados, entre comillas, por parte de miembros de la unidad que integran Jaime Nebot, que integraba a Paul Carrasco, y en el que justamente hoy día Paul Carrasco en ese audio dice que parece que ya no va más el asunto dentro de la unidad porque ha habido pues un mal reparto de dignidades en la Asamblea, para la Asamblea Nacional del próximo año. Pero ese no es el tema de hoy día, simplemente les pongo al tanto de lo que está ocurriendo en el panorama político, porque hoy definitivamente la noticia del día se la lleva la señora Cristina Fernández de Kirchner, homenajeada con la condecoración Manuela Sáenz por parte de la señora presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. Algo que ha despertado obviamente distintas reacciones, unas a favor, obviamente, del lado del oficialismo y del lado de quienes apoyan al correísmo, y otras diversas, diferentes y masivas también en contra, que han rechazado esta condecoración. Tenemos como invitada el día de hoy a Carla Calapaqui. Carla es una activista, una joven activista por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres. La vimos que escribió un libro sobre la criminalización de la protesta social, un libro que lo leí, muy importante, porque justamente es la recopilación de todos los casos que se han criminalizado contra activistas, contra luchadores, contra protestantes en las calles, que han ido a parar, algunos de ellos, bastantes en realidad, a la cárcel. Así que Carla, sabemos de esa obra, la leímos, bastante importante, y hoy la invitamos porque queremos justo que nos comente, como activista de los derechos humanos que ustedes, respecto a la condecoración que ha recibido doña Cristina Fernández hoy aquí en Quito. ¿Qué le parece, en principio, en términos generales, el acto generoso de desprendimiento que ha tenido la señora Rivadeneira con su compañera de ideología, por lo menos, la señora Fernández de Kirchner? Bienvenida. Muchas gracias, Marlon. Pues yo considero que esta condecoración que ha sido entregada a la presidenta Cristina Fernández ha provocado, yo creo, la indignación y el rechazo de la mayoría de mujeres y de ecuatorianos en el país. Me parece a mí que esta condecoración no tiene... me parece un insulto a Manuela Sáenz, un insulto a la historia, ¿no? Y considero que la mayoría de ecuatorianos nos sentimos indignados, porque ¿quién era Manuela Sáenz? ¿No? Manuela era una libertadora, una mujer insumisa, indomable, que luchó por la liberación del yugo español, una mujer de armas tomar, una mujer que no solamente estuvo al lado de Simón Bolívar, sino que yo creo que ella tuvo un importante liderazgo por las luchas libertarias. Contribuyó económicamente, sabía de la técnica militar, ¿no? Del avituallamiento y muchas otras cosas. Una mujer de armas tomar, insumisa e indomable, que no agachaba la cabeza y que rechazaba el yugo español. Y considero que utilizar esta condecoración para condecorar, en mi opinión, la corrupción, realmente refleja en qué nivel estamos en el país, que utilizamos el nombre de una lideresa ecuatoriana para condecorar a un personaje que creo que es nefasto para la Argentina y para América Latina. Mire que hoy día, entre los justificativos que dio Gabriela Rivadeneira para condecorar a Cristina Fernández, estaba justamente diciendo que es por la dignidad en la que ha puesto al pueblo argentino, una serie de méritos en las que no menciona la honestidad ni la honradez. Por lo menos en eso se cuidó doña Gabriela, de no meter entre los justificativos de tal presea, que finalmente sí es un reconocimiento bastante elevado
dentro del Ecuador para una figura que justo ahora, justo en estos días, está metido en el ojo del huracán en su país, en Argentina. Y muchos dicen que es una persecución política, ¿no? Que es más o menos la cantaleta que se dice cuando ya, obviamente, cambian las fuerzas políticas, cambian las tendencias y empiezan los procesos que deberían iniciarse realmente en justicias independientes, ¿no? No se trata de represalias, no se trata de que primero estuvo la izquierda, luego vino la derecha y por eso te juzgo. Pero la señora está metida en eso y justo en esas circunstancias se le ocurre a doña Gabriela condecorarla. Entonces, hasta las formas, hasta los tiempos deberían ser tomados en cuenta, Carla. Exactamente, yo considero que esta es una lavada de imagen de este tipo de gobernantes que hacen estos eventos pomposos con el fin de dar otra imagen frente a los hechos de corrupción, porque Cristina Fernández está siendo enjuiciada por hechos de corrupción en su país, no por los opositores, está siendo enjuiciada evidentemente por la justicia argentina. Que han traicionado las aspiraciones populares y que devinieron en una situación de continuismo de lo que vivía América Latina. Y considero yo, en el caso de Argentina y Ecuador, que hay muchas similitudes. Si Manuela Sáenz estuviera el día de hoy aquí, fuera declarada terrorista. ¿Y qué ha pasado con los derechos humanos, tanto en Argentina como en Ecuador? En Argentina hay cerca de 4.000 personas criminalizadas en los años del kirchnerismo. En Ecuador hay más de 700 personas criminalizadas. La mayoría de esas personas, indígenas, dirigentes de trabajadores, gente que estaba movilizada en las calles. ¿Qué dijo hoy Gabriela Rivadeneira, que entrega esta condecoración por el trabajo arduo de Cristina Fernández en el ámbito de democracia y derechos humanos? Pero las cifras nos dicen lo contrario, hay informes sobre el tema de criminalización. Carla, ¿no ha trascendido en realidad ese tipo de persecución que se ha dado en Argentina a nivel internacional? O sea, nosotros deberíamos habernos un poco empapado mucho más de eso. Yo creo que en eso ha hecho más bulla Correa, porque Correa parece que no ha medido las formas ni la diplomacia y ha actuado un poco más arbitrariamente. Pero en el caso de Argentina sí quisiera que nos relate qué es lo que ocurrió en estos años de kirchnerismo, que incluye incluso la época del esposo, del marido de doña Cristina. Cuéntenos, ¿qué ha pasado con esta gente? Yo considero que hubo una interesante movilización social en Argentina, bastante movilización de diversos sectores ante políticas de Cristina Fernández y del kirchnerismo contrarias a los intereses populares, pero disfrazadas como lo han hecho estos gobiernos, entre comillas, progresistas, teniendo un lindo discurso izquierdizante, pero en los hechos unas políticas antipopulares, contrarias, que lamentablemente en el ámbito mediático han quedado silenciadas. Y esta es la realidad. El tema de cuántos activistas socioambientales han sido judicializados, más de 150, más de 300 indígenas por defender el territorio, porque evidentemente desde el 2003 al 2016, al 2015 que estuvo el kirchnerismo, hubo una serie de políticas de apertura, por ejemplo en el ámbito extractivo, coincidencias con el mismo gobierno ecuatoriano, por ejemplo, una dependencia de China, tanto de Argentina como de Ecuador, y lo hemos visto, o sea, en el Ecuador hemos vivido cómo se ha entregado nuestro país en pedazos, y sobre todo a los chinos, y cómo tenemos ahora una dependencia mayormente con los chinos, como ha sucedido en Argentina. Y decir, en Argentina también hubo resistencia a las políticas extractivistas, a la concesión de territorios, en este caso también ancestrales. La gente salió a las calles a protestar. ¿Y qué pasó con ellos? Han sido judicializados, se aprobó una ley antiterrorista que criminaliza la protesta en Argentina, en el Ecuador se empezó a utilizar el Código Penal de la dictadura y se aprobó un Código Integral Penal que también criminaliza la protesta. Se ha empezado a lesionar el tejido de las organizaciones sociales, más de 160 organizaciones en Argentina han sido criminalizadas. Y en el Ecuador con el decreto 16 hemos visto lo que ha pasado con la UNE, hemos visto con lo que está pasando con la CONFE-MIAE, con lo que ha pasado con la Fundación Pachamama y una serie de medios de comunicación y otras organizaciones sociales que han sido silenciados o intentos del gobierno de silenciarlos. Esas han sido las coincidencias, ¿no? Otra de las cuestiones que me parece que hay coincidencias tanto en el kirchnerismo como en el gobierno ecuatoriano es utilizar fuerzas de choque, las llamadas patotas sindicales, ¿no es cierto? Que respondían al gobierno, evidentemente, y en el Ecuador no ha sido distinto. Hemos tenido organizaciones que han sido creadas por el gobierno para enfrentar a las otras organizaciones y para legitimar políticas antipopulares, ¿no? Yo, en el ámbito económico, creo que también hay estas coincidencias, no solo en el tema de derechos humanos con este tipo de gobierno. ¿Para quién han gobernado estos gobiernos?
Cristina Fernández en una de sus declaraciones dijo que la banca había ganado como nunca en la historia. Rafael Correa lo ha dicho algunas veces en la pasada sabatina. La semana pasada dijo respecto a los empresarios. Los empresarios y la banca se quejan ahora, se han ganado en su época 8.000 millones de dólares. Imagínense nomás esta cifra metida en los bolsillos particulares, ¿no? Es una verdadera fortuna. Es una verdadera fortuna. Estar felices con el correísmo. Pero no les gusta quien gobierna, quieren uno de ellos mismos, me parece a mí. O bueno, son diversos intereses que han surgido en estos años, digamos, donde estos gobiernos también tuvieron una bonanza petrolera debido al alto costo de las materias primas y que nuestros países empezaron a vender, pero esos dineros no se tradujeron en un cambio real de las estructuras que vivimos en América Latina y principalmente en estos dos países. Sobreendeudamiento cuando se les acabó el dinero. Y estamos viendo, el Ecuador está bordeando más del 40% del PIB en el tema de la deuda externa. ¿Cómo dejó Cristina Fernández? Me parece que son 250.000 millones, algo del 43% del PIB en Argentina. Entonces, todas esas políticas que coinciden, evidentemente van a coincidir en estos procesos mediáticos, que para mí me parecen que son procesos mediáticos para lavarse la imagen, para no responder, pero tendrán que responder sobre los juicios que se le vienen encima en el ámbito de derechos humanos, en el ámbito de mala utilización, de corrupción y otras políticas que han aplicado en los países. Recordemos que realmente la receta que se aplicó en Argentina obedecía también a la línea que empezó a moverse por toda América Latina, ¿no? Tuvieron su buen tiempo, ¿no? de liderazgo en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela, en Brasil, pero parece que ahora se les viró la tortilla, ¿no? Y comenzó, producto justamente de inconformidad que había en Argentina, que gana un gobierno de derecha, ¿no? O sea, el propio pueblo en Argentina se encargó ya de castigar ese gobierno y ahora puso un gobierno totalmente contrario de la línea ideológica. ¿Eso puede pasar también acá, Carla? Yo espero que no, porque la oposición que ha habido aquí, la oposición del movimiento popular, del movimiento social, ha sido una posición que ha estado en primera línea de batalla contra este gobierno. Hay una diferencia, yo creo, bastante sustancial. En Argentina, como en Venezuela, como ha pasado en Brasil, muchos de estos gobiernos han cooptado al movimiento social, han tratado de aplacar la voz del movimiento social. Pero en Ecuador creo que las organizaciones sociales han jugado un papel trascendental en desenmascarar este tipo de gobiernos. Considero que en Ecuador no podría estar pasando, todo puede pasar, ¿no? No podría estar pasando esto, lo que ha pasado en Argentina, ir como dice nuestra gente, de Guatemala a Guatepeor, no, porque no es que la gente votó, como usted dice, en un voto castigo contra el gobierno de Kirchner, de Cristina Fernández, pero no a favor de los recortes que hoy se han venido en Argentina, no a favor de mayor desempleo. No. Entonces, yo considero que en el Ecuador podría estar sucediendo algo distinto debido al liderazgo que han tenido las organizaciones sociales, las organizaciones de defensa de derechos humanos en el país. Y esto que hay que tomar en cuenta, que el correísmo no ha renunciado a cooptar también estas organizaciones, ¿no? De hecho, ha creado algunas paralelas. Tenemos, por ejemplo, en los trabajadores que tienen su propia organización, los maestros, o sea, el gobierno se ha movido, los indígenas, justamente, ¿no? Ayer, lo que ocurrió en la sede de la Confenaye, en el Oriente, se trata precisamente de eso, de un bando del gobierno que pretende desconocer a la directiva elegida por las bases de las organizaciones de la Amazonía indígenas, ¿no? De eso se trata. Pero va más allá, porque el próximo año, si no estoy mal, le toca la presidencia de la CONAIE a la Amazonía. Entonces el gobierno lo que quiere es hacerse con la CONAIE, que es la organización más grande de los indígenas, y me parece que ese es el objetivo del gobierno, en el fondo, apropiarse de la Confederación de Nacionalidades Indígenas y ir golpeando al movimiento indígena, que ha resistido la política extractivista del gobierno, que ha producido despojos como en Argentina, donde hay cientos de criminalizados, como ha producido muertos por dirigentes indígenas, defensores de la Pachamama, y lo que ha acontecido aquí en el país, ¿no? Yo creo que... Así que el objetivo final, entonces, es la CONAIE. Yo considero podría ser ese el objetivo final, porque, como digo, el próximo año la CONAIE me parece que se turnan y le tocaría a la Confenaye asumir
poner ahí su candidato y entonces, a presidente. evidentemente, el gobierno se alzaría con la dirigencia de la CONAIE y de esta forma ratificaría, digamos, la política extractivista y de despojo de recursos naturales en nuestro país. Miren que estos actos coinciden justamente cuando ayer empezó aquí en Quito y simultáneamente también en Guayaquil una conferencia regional de movimientos progresistas que se le inventó el gobierno a raíz del 30S de 2010 y justamente se desarrolló desde ayer aquí en Quito y resulta que se da en ese marco la condecoración a Cristina Fernández, ¿no? Es una reunión de movimientos progresistas de izquierda, dicen ellos. Entonces ahí viene mi duda y le pregunto a usted que es una mujer de izquierda, ¿por qué no está usted ahí participando de este encuentro regional? Pues donde van, entiendo, lumbreras del pensamiento de izquierda. ¿Cuál es la contradicción que existe en todo esto? Bueno, primero considero que el app que se organizó por parte de los gobiernos no ha tomado en cuenta a las organizaciones sociales y tampoco iban a asistir las organizaciones porque no van a confluir con un gobierno que ha violado derechos humanos, que ha realizado políticas antipopulares contra la población, y considero que la izquierda, los sectores sociales en resistencia que han estado siempre en las calles, no van a avalar un evento de esta tamaña mentira, podría decir, porque inclusive yo creo que es burlarse de las víctimas del Plan Cóndor. Miles de sudamericanos, sobre todo del Cono Sur, que fueron asesinados y torturados. Pero debido al Plan Cóndor. Un Plan Cóndor 2. Pero por supuesto, me parece que es la utilización y quitarle la memoria a lo que fue el Plan Cóndor en el Ecuador. Yo considero que ellos lo único que a través de este Plan Cóndor lo que buscan es tener un justificativo, ¿no? ¿Se están inventando un nuevo Plan Cóndor? Yo creo que sí. El tema es que le están dando la saga ya. Qué ironía, ¿no? Ellos dicen que es un Plan Cóndor, pero quienes aplican la constante violación de derechos humanos y quienes han tenido muertos en sus gobiernos han sido ellos, con las diferencias del caso. 4.000 criminalizados en Argentina, más de 700 criminalizados en Ecuador, más de 70 asesinados por luchar en Argentina, y en el Ecuador tenemos un número que se aproxima, digamos, a los 7 asesinados por luchar en el Ecuador, indígenas sobre todo. Entonces, ¿cuál es el discurso? Ahí hay una incoherencia en el discurso que dicen en los medios de comunicación que vienen a desestabilizar sus gobiernos, cuando han sido ellos mismos los que han cavado su propia tumba y se han divorciado de las propuestas que en un inicio muchos ecuatorianos votamos. Carla, pero mire usted que en ese encuentro participan figuras de izquierda, ¿no? Está el mismo Pepe Mujica, que es uno de los que ayer habló desde Guayaquil, intervino y reivindica el tema de las izquierdas, de lo que se ha conseguido con los gobiernos progresistas, resalta el gobierno de Correa. Entonces viene gente de Bolivia, viene gente de otros países que parece que ellos sí representan la tendencia izquierdista. Pero entonces yo le pregunto, ¿esta gente está siendo engañada o se deja engañar, se tapa los ojos? ¿Qué pasa? ¿Son las conveniencias, son los intereses? ¿Por qué entonces se da esto? Yo considero que este tipo de gobiernos y estos representantes que se dicen de la izquierda tienen un vacío, tal vez una historia de lucha, sí, como el caso de Pepe Mujica, como el caso de Lula, pero que en el camino han ido traicionando sus propios ideales. ¿Cómo vemos a Lula? Involucrado en actos de corrupción. Sí, Pepe Mujica tiene un lindo discurso, podríamos decirlo así, pero también se aplicaron políticas extractivistas en el Uruguay, también se criminalizó en el Uruguay, entonces sí, era un hombre austero. No me diga que Mujica también está en este equipo de represores. Ya solo eso faltaba. Pero claro, pero por supuesto, o sea, me parece que ahí hay, con las diferencias del caso, hay contradicciones entre este tipo de personajes que salen a avalar a otros gobiernos que violentan derechos humanos. El caso ecuatoriano, a propósito de lo que dicen del Plan Cóndor, ¿quién ha capacitado a la policía ecuatoriana? Carabineros de Chile con un convenio con el gobierno ecuatoriano. Entonces, evidentemente, hoy la represión de la policía contra las mujeres, contra quien protesta, es mucho peor. A las mujeres les golpean en las partes íntimas, nos golpean en las partes íntimas. Hay una forma terrible de amenazas de violación contra las mujeres que son reprimidas y detenidas, detenciones arbitrarias, tortura contra los estudiantes. Todos esos casos hemos documentado y hemos ido a los organismos internacionales porque en el Ecuador nos sentimos en un estado de indefensión. La justicia en el Ecuador está secuestrada por el gobierno y lamentablemente todas las sentencias son sentencias políticas que se han dado en el país, sobre todo con las personas que protestan. ¿Qué corrupto está preso en este país?
Vale decir que Carla habla, yo creo que con propiedad, porque usted ha estado en las calles, ¿no? Usted ha estado en las protestas, yo creo que usted también ha recibido golpes, y por eso la palabra de Carla es bastante válida. En este momento se ha integrado la legisladora Magali Orellana. Magali, bienvenida, ella es legisladora de Pachacuti y también por la región amazónica, así que es importante que haya asistido, porque justamente le quería preguntar, hoy día es un día de condecoración. No sé si usted estuvo presente en la condecoración que se le dio a Cristina Fernández y se sumó a los aplausos, o cuál fue su posición, Magali. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Marlon, de verdad. Un placer estar acá y a través de este medio poder dirigirme a toda la ciudadanía que nos escucha. Un saludo muy cariñoso y fraterno desde la Amazonía ecuatoriana, de una representante de la Amazonía ecuatoriana. Hay que tomar en cuenta un asunto de que por un lado está bien, no convocaron, no hicieron convocatoria a los asambleístas y eso es un detalle bastante fuerte de que implica de que no es una condecoración en su conjunto como Asamblea Nacional. Ah, ¿no fueron ustedes convocados? No fuimos convocados, no hubo sesión de pleno para condecorar a Cristina Fernández de Kirchner, así que eso ya lo hace de manera muy particular una condecoración no de Ecuador, sino exclusivamente de Alianza País. Pero debían haberse ido a las Chiris entonces, a la sede de Alianza País, y no tomarse la asamblea. Por supuesto que eso es lo que se había recomendado en su momento. La verdad que entre todos los desatinos que hace la presidenta de la Asamblea, esto es uno más. Hay que entender que Gabriela Rivadeneira debe identificarse mucho con Cristina Fernández de Kirchner, una mujer que en este momento está siendo cuestionada por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, por fraude. El Banco Central de Argentina ha demostrado cuantiosas pérdidas, millonarias pérdidas por esta política que ella en su momento, en su gobierno, como es la venta o la compra anticipada de dólares, algo así. Entonces me imagino que Gabriela Rivadeneira se siente muy identificada con esto, porque es muy peligroso condecorar a una persona sin que ésta demuestre, bueno, en este momento sin que salga una resolución absolviendo a Cristina. En este momento está siendo juzgada por la justicia argentina. Estando ella en cuestión, siendo cuestionada a nivel no solamente de su país, sino también a nivel latinoamericano, no es un total atrevimiento y un insulto a la nación, a nuestro país, hacer una condecoración, porque Manuelita ha sido libertadora, una mujer que ha demostrado valentía. Entonces no se puede dar tan alta dignidad, tan alta condecoración a una mujer que en estos momentos no nos sentimos representados por ella. Por lo menos debió haberse inventado la condecoración Gabriela Rivadeneira. Y ya, entonces que se juegue su nombre, ¿no? Que si algo pasa a futuro y le hace quedar mal a la condecoración, pues que no pague los platos rotos Manuela Sáenz, ¿no? Y más que Manuela Sáenz, el país entero. Hay que también conocer que el embajador argentino ha cuestionado seriamente y él considera que no existe ningún mérito para condecorar a Cristina Fernández. Fue durísimo. Así es. Entonces, si alguien de su propio país cuestiona fuertemente esta condecoración, ¿cómo nos atrevemos aquí en Ecuador, o cómo se atreve Gabriela Rivadeneira a utilizar el nombre del país para condecorar en este momento a una mujer que se encuentra con su nombre desdibujado? ¿Sí? Entonces, es decir, incluso el momento, ¿no? Por último, espere que sea sobreseída, que ya exista una definición de la justicia argentina, y entonces sí, pues bueno, vengan los homenajes, pero justo en medio del ojo del huracán que está la señora Fernández, se le ocurre hacer este evento, ¿no? Este acto. Bueno, en su total sumisión, Gabriela Rivadeneira, porque de eso sí podemos darle mérito, que es completamente sumisa, a lo mejor le dijeron condecórala, a ver si de esa manera le damos un espaldarazo, que sienta que está respaldada en este momento que aparece judicialmente. Entonces, a lo mejor lo hacen en su desesperación por sentir que están desmoronándose, se está resquebrajando, que se están desplomando como gobiernos que ahora ya los estamos viendo mentirosos, gobiernos represores, gobiernos corruptos, que ya no, mejor dicho, que nunca dieron respuestas al país y ahora más bien ya estamos viendo cómo caen en su propio peso de corrupción. Entonces, a lo mejor ese es el... A lo mejor fue una recomendación entonces que le hizo alguien más de arriba, hablemos del propio presidente, que también es amigo de la señora Cristina, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Pero el presidente nos asomó, en cambio, en la condecoración. No, para que eso Imagínese, o sea, él le da... Él solo dispone, ¿no? Le susurra al oído, Dice, ordena. pero en la foto no aparece, o sea... Claro, para que se vea como que autónomo, ¿no? Pero en realidad sabemos quién maneja los hilos de las sumisas en la Asamblea Nacional. Y no es que nosotros estamos ofendiendo ni insultando, simplemente estamos apoyando lo que ellas se autodefinieron, sumisas, y además de eso se sentían orgullosas de ser 1000 veces sumisas. Entonces, así que... Bueno, no utilizará la palabra por la que fue castigada Magali. Recordemos que Magali Orellana justamente fue sancionada por haberle dicho inepta a doña Gabriela, y eso le costó que un mes, ¿no? Un mes sin sueldo. Un mes de sin sueldo, y ahora ha venido aquí pero afiladas. Realmente no sirvió de escarmiento la sanción, Magali. Es que no, considero que eso más bien es una condecoración para mí. Yo me siento, sí, o sea que es un galardón grande el haber sido sancionada por defender derechos de mi provincia y del país, porque recordemos que fue en la ley que se sube el IVA al 14%. En esa discusión fue. Así es, y quienes salen más afectados son los más pobres. La gente que tiene dinero no se afecta mucho en eso, pero en cambio la gente que vive el día a día, dicen que la comida no tiene IVA, pero si usted se va a un restaurante le preguntan, ¿con IVA o sin IVA? Y si usted dice con IVA, entonces ahí va una cantidad más. Entonces, ¿quiénes son los más golpeados? Precisamente el pueblo que trabaja día a día, el pueblo que lucha, el pueblo empobrecido. Así que para mí es una condecoración lo que pasó. Al contrario, como lo dije en su momento, eso para nada nos amedrenta, no nos asusta, más bien nos da muchas más ganas de seguir luchando. Ya hace rato escuchaba lo que decía Carla, ella también ha sido parte de las calles, y yo creo que eso, quizás esos golpes, quizás esas duras pruebas que se presentan por defender derechos, yo creo que no nos amedrentan, sino al contrario, más bien nos da más ganas de seguir luchando, y más bien le da un motivo a la vida, un sentido a la vida. No pasar por pasar, llegar y envejecer y decir, ¿tú qué hiciste por tu pueblo? ¿Qué hiciste? No, es que me quedé asustada atrás, con miedo, no hice nada porque tenía miedo que me sancionaran o tenía miedo que me golpearan. No hice nada. No, qué feo. Más bien decir, bueno, esto pasó, esto hice, y aquí está de pronto las cicatrices, más allá de quizás un golpe, sino esa fuerza de haber podido demostrar que sí se puede hacer algo. Magali, yo le comentaba a Carla hace un momento que ahora justamente se está dando un encuentro regional progresista, dicen los organizadores, y que ustedes son mujeres de izquierda, ¿no? Y lo han sido, tienen una trayectoria en ese sentido. Entonces, ¿qué hacen ustedes aquí del otro lado, criticando el encuentro y los eventos que se hacen en el marco de la ELAP 2016? Y dentro de ese marco está la condecoración de la señora Cristina, está el discurso que dio ayer Pepe Mujica, avalando pues la corriente de izquierda que dicen ellos sostienen. Entonces, ¿cuál fue el choque? ¿Por qué ustedes no están integrados a esa corriente de izquierda que está celebrando el gobierno ahora? Más bien lo que consideramos es que Rafael Correa utilizó a la izquierda como caballo de Troya para llegar a donde está. Y considero que Rafael Correa no tiene ninguna ideología, ni de izquierda ni de derecha. Me parece un hombre oportunista, camaleónico, que yo recuerdo cuando iba a la provincia de Orellana, visitaba muchísimo a Guadalupe Llori. Era de izquierda, ¿no? O sea, en ese momento. Él era lo que aparentaba. Fue a la casa de Guadalupe Llori, que luego también la mandó a apresar desde su casa, terminó en la cárcel 1 año. Entonces, sabemos cómo él puede transformar esa personalidad, esos desdobleces, tiene esa capacidad de engañar, pero obviamente, como también se dice, por sus frutos los conoceréis. Ya vemos cómo él está actuando, y ya ahora ya es muy difícil que la ciudadanía pueda creer una sola palabra de lo que dice Rafael Correa. Ya ha demostrado, ya ha quedado en el ideario de la ciudadanía como mentiroso. Así que cualquier cosa que diga, cualquier cosa que hace, la gente ya está con esa duda, y es más, con ese temor de qué es lo que nos va a hacer, porque ya ahora lo vemos como un peligro, como algo amenazante, como un ser que está allí con una herramienta tan grande como es el poder ejecutivo, que puede hacer cualquier daño a toda la población. Y es por eso que lo que nos ha quedado a los ecuatorianos es permanecer unidos, aunque ahora no veo tanta unidad con tantas candidaturas, pero el pueblo, la base, estamos unidos, y no nos ha quedado otra cosa más que las calles, que seguir esa lucha. Al inicio nos decían, pero ustedes no creen que es
patadas de ahogado, no tiene sentido esas marchas que hacen. Y nosotros les decíamos que no importa, que cada acción que hacíamos iba en detrimento de la credibilidad de Rafael Correa, y ahora vemos que sí creemos que es un logro de que ahora Rafael Correa ya no vaya de candidato, porque si no hubiera habido esa fuerza del pueblo en las calles, estaría ya postulándose el presidente candidato nuevamente a una reelección más. Entonces sí hay esperanza, sí tuvo resultados ese tema de estar en las calles. Ha habido en el camino varios heridos, fue bastante graves. Apresados, judicializados, enjuiciados, todo ahí, ¿no? ¿Sí? Pero vemos como resultado de que este señor ni siquiera le sirvió el show de la señorita Pamela Aguirre, de que en poco tiempo y con $3,000 consiguió más de 1 millón de firmas. Los que hemos caminado sabemos que eso no es suficiente. Por supuesto. Absolutamente que no. Entonces, mentir con tanta desfachatez y considerar al pueblo ecuatoriano, que es muy inteligente, pretender que el pueblo ecuatoriano va a creer semejante mentira, nada de eso le ha funcionado, y ahora vemos cómo el presidente de la República tiene que enroscar su cola y ver cómo escapa, porque todas las cosas que han pasado en el país no es que es así de sencillo. Lo que ya mencionaba, lo que llegué, esos son crímenes de lesa humanidad, que el derecho penal internacional no prescribe lo que él ha hecho con los no contactados, los que están en aislamiento voluntario en el Yasuní, con los estudiantes, con los compañeros de las nacionalidades, con los maestros, con todos, inclusive hasta con periodistas también. O sea, nadie se ha salvado con este presidente. Los mismos militares que ahora en este momento no sabemos qué es lo que pasa, son pueblo también, tienen familia, y esperamos que en su momento digan, ya pues sumarse, ponerse hombro a hombro a luchar y a defender, porque las Fuerzas Armadas de alguna manera sí representan como esa seguridad que el pueblo necesita, pero ya debemos que eso no solamente sea teoría, sino también ya sea práctica. Bueno, Carla Calapaqui y Magali Orellana, mujeres de izquierda, han coincidido, miren ustedes, siendo de izquierda, en rechazar la condecoración a Cristina Fernández de Kirchner, como obviamente se pensaba, porque no se la considera pues una mujer realmente coherente en el tema de izquierda. En este momento vamos a hacer una pausa, amigos, y volvemos con las dos invitadas que tenemos para seguir hablando de temas de izquierda y de futuro también, porque ya estamos metidos en un ambiente electoral y sí queremos conocer las ideas de ellas respecto a la que se nos viene. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Estamos aquí comentando ya de escenarios políticos. A propósito, bueno, el evento de hoy en realidad era la condecoración a Cristina Fernández, un acto que seguramente no se volverá a dar y puede ser también la despedida en estos formalismos de parte de la Revolución Ciudadana, que ya está de salida, por lo menos en cuanto a Rafael Correa se refiere. En cuanto al otro, al escenario político, yo quisiera conversar con Carla Calapaqui, que es una activista también de izquierda, de derechos humanos, y también tiene su tendencia política, eso lo habíamos conversado también desde el principio, y vemos ahí en el tema de izquierda también una especie de división, como pasa en todas partes. Hay división en la derecha, se partió la tendencia de la derecha con Nebot y Lasso, o Viteri y Lasso,
Ahora vemos también que en la izquierda, no sé si ha caído bien o mal la nominación de Paco Moncayo y sobre todo la adhesión que enseguida ha tomado esa candidatura por parte de otros sectores de izquierda, como Unidad Popular, como los trabajadores también, que los vemos bastante entusiasmados con esa nominación. Usted, Carla, que también es una mujer de izquierda, ¿qué le pareció la candidatura de Moncayo y qué le parece el escenario que había antes? Que, por ejemplo, ahí figuraba Lourdes Tibán como precandidata y ahora parece que se está quedando sola. Bueno, yo considero que el escenario político electoral con la candidatura de Paco Moncayo cambió. Se puso interesante, creo yo. La idea de las organizaciones sociales y las organizaciones políticas de izquierda era conformar un frente del centro hacia la izquierda. Y creo que en esos procesos de unidad de lo que se ve, se está dando buenos resultados con la nominación de Paco Moncayo y con el apoyo de otros sectores. Ya lo hizo Enrique Ayala Mora, desistiendo de su aspiración a ser candidato a la presidencia. Lo hizo Unidad Popular, lo han hecho otros sectores. Y creo que todos estos sectores están confluyendo que la persona que reúne los requisitos y que está sobre todo abanderada de un programa de gobierno, porque eso es lo más importante, un programa de gobierno construido con las organizaciones sociales que han estado en lucha, que no de ahora vienen y dicen, bueno, vamos a participar en las elecciones. Los maestros que han estado en las calles y que han sido perseguidos, los trabajadores que han sufrido las leyes antiobreras, los indígenas, muchos sectores sociales, las mujeres, que tenemos nuestro propio programa y nuestra agenda de género, que hemos incluido en esa agenda, en ese programa de gobierno. Creemos que Paco Moncayo podría recoger todas esas aspiraciones y que sería la persona que el candidato único del centro de la izquierda. Y creo que hemos dado una lección de unidad y de procesos también, porque no en este proceso del Acuerdo Nacional por el Cambio, no hay un caudillo que tiene el dinero del partido y dice, bueno, yo voy a ser candidato a la presidencia, sino que ha venido un proceso social, una construcción y un tejido social para decir, bueno, vamos a participar en elecciones, que creo que no es lo más importante. Porque después de participar en elecciones, la lucha sigue por nuestros derechos, porque no se van a solucionar de la noche a la mañana y porque no sabemos si cuando lleguen al poder se olvidan de las propuestas. Eso le iba a preguntar, Carla, ¿qué garantías tienen ustedes en Paco Moncayo? Que bueno, una garantía es justamente su trayectoria, que ya es extensa, ha sido 2 veces alcalde de Quito, también fue asambleísta 2 veces, legislador. Entonces, bueno, tal vez esa sea una carta de garantía, pero ustedes saben que una cosa es estar en el lado de la oposición y otra muy distinta tomar el control del poder. Y esa experiencia que ustedes tienen en la izquierda, justamente tuvieron con Lucio Gutiérrez. Con Lucio Gutiérrez también confluyeron movimientos de izquierda, estuvieron también los indígenas, estuvo el MPD. Entonces, cuando llegó al poder Lucio Gutiérrez cambió la cosa, ¿no? Y eso que empezó aparentemente como los auspicios, porque les dio sus espacios también a los indígenas, a Pachacutic, recuerdo a Nina Pacari de canciller, lo que era una cosa bastante importante. Pero en el camino se fue desviando la cosa y todo terminó como terminó. Entonces, malo comparar, ¿no? Lucio Gutiérrez también es militar, Paco Moncayo es militar, obviamente son personas distintas, pero ¿qué garantías tienen ustedes para ver, de entrada, haberle dado toda su confianza ya a Paco Moncayo? No le hemos dado un cheque en blanco, creo yo, a Paco Moncayo. Las organizaciones sociales, las organizaciones de izquierda no le han dado un cheque en blanco. Yo creo que quienes han traicionado han sido estos gobernantes en los que muchos ecuatorianos, no solo las organizaciones de izquierda y sociales, confiaron en estos gobernantes y ellos han sido los que traicionaron. Yo considero que el error no ha sido nuestro, el error ha sido de ellos porque a la final la consecuencia en el caso de Lucio Gutiérrez fue decirle, señora, hasta aquí nomás, vamos a las calles. En el caso de Rafael Correa, apoyamos una propuesta que parecía que recogía todas las aspiraciones y en el camino se fue desviando. Y en el camino empezó a gobernar para los que más tienen, para los grandes grupos de poder y criminalizar a los que protestan. ¿Y qué han hecho? ¿Quién ha estado en primera fila? Han sido las organizaciones sociales. Esta ha sido la verdadera oposición popular que ha tenido en el Ecuador. Y yo por eso mismo creo que no hay un cheque en blanco para Paco Moncayo. Si él gana las elecciones o gane quien gane, la lucha social va a seguir en las calles y esa es nuestra mejor garantía, no perder las calles como lo hemos recuperado en esta década de saqueo, de asalto, de violación a los derechos humanos. Las organizaciones sociales han estado recuperando permanentemente los espacios que el gobierno ha tratado de apropiarse. Carla, usted es una luchadora conocida por ser contra el extractivismo, por los derechos de la naturaleza, y en eso la hemos conocido en esas facetas también en el Oriente, siempre presente. Pero resulta que Paco Moncayo ahora se muestra un poco abierto a esas posibilidades. Y en eso yo sí quisiera preguntarle si van a ustedes a conversar con él. Porque él ya, y me lo dijo aquí en este mismo set,
que él no está con el eslogan no a la minería, no a la explotación petrolera, no. Él dice que está abierto, y está abierto dependiendo las condiciones en las que se hagan ese tipo de explotaciones. Entonces, tal vez van a empezar a haber choques, porque ya Paco Moncayo también es de una izquierda moderada tirando a centro, ¿no? Que es lo que ahora más o menos se está poniendo de moda. Siempre abierto a las posibilidades. Él también hablaba del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional como salida a la crisis que tenemos ahora. Y ustedes, en cambio, han sido un poco más radicales en ese sentido. En el tema Yasuní, no me dio una respuesta. Me dijo, bueno, de un tema específico prefiero no decir sí o no. Si va a continuar o no la explotación de la reserva. Entonces, ustedes que han luchado todos estos años por eso, ¿van a dialogar con él, a tratar también de ponerles esa agenda a Paco Moncayo, que ya es el candidato de la izquierda? Por supuesto, yo creo que las organizaciones sociales no pueden ser chantajeadas y decir, bueno, hoy esperemos el extractivismo, después seguiremos, pararemos con el extractivismo. Yo creo que las organizaciones ambientalistas, de ecologistas, las organizaciones indígenas, que son las que sufren en carne propia el despojo, el desplazamiento y la invasión de sus territorios, creo que no van a ceder ni un milímetro en el programa de gobierno, que es un programa bastante avanzado, que ha sido construido con los actores sociales, ¿no? Y creemos y confiamos en que Paco Moncayo va a abanderarse de esas propuestas, como de hecho yo también lo he escuchado, que está abanderado del programa de gobierno, que en lo que nosotros, muchas organizaciones han planteado, no más al extractivismo y sobre todo a la explotación en el Yasuní, que está afectando a pueblos no contactados. Bueno, me dijo eso, por eso le pregunto que va a haber un choque ahí, porque finalmente él va a tener que gobernar, y gobernar un país en condiciones que están bastante críticas. Pero creo que el objetivo principal ahora es ganar por lo menos la presidencia, si no lo ganamos, pero un buen bloque para desmontar el correísmo. Yo creo que ese es el objetivo principal, desmontar el correísmo. Y este proceso electoral se nos viene precisamente para participar, dándole una alternativa a la gente. La alternativa no está en el señor Lazo, la alternativa no está en el Partido Social Cristiano. Yo considero que no. No está la alternativa está en los sectores que han estado permanentemente en lucha y que se merecen esa oportunidad de poder plasmar el programa de gobierno que ha sido construido desde las bases. Es decir, ahora lo importante es ganar y después nos peleamos, más o menos. No solamente ganar con un programa de gobierno, claro. Con un programa de gobierno, y nosotros estamos peleando dentro de las organizaciones sociales y de este acuerdo nacional para que ese programa sea una realidad, no solamente sea un discurso para llegar al poder y olvidarse. Por eso tenemos dos alternativas. Llegan al poder, bueno, vamos a estar en las calles, no es que nos vamos a quedar callados hasta que cumplan con ese programa de gobierno, que creo que es importante y se diferencia tanto del correísmo como de la derecha en el Ecuador. Lo importante es que ustedes no van a ceder. Su no lucha, eso ceder, sí, no. Es no a la explotación del Yasuní, en eso no van a cambiar el por los derechos de las mujeres, no vamos a ceder ni un milímetro en perder en nuestra agenda de género, por ejemplo. Vamos a seguir luchando en despenalizar el aborto por violación, por ejemplo. No vamos a ceder en el tema de recuperar los derechos laborales que han sido lesionados. No vamos a ceder en que se desmonte este decreto 16 que lesiona a las organizaciones sociales. Y, en fin, una serie de planteamientos que desde las organizaciones sociales se han hecho y no vamos a ceder, creo yo. Magali Orellana también ha sido una luchadora en ese sentido, en los temas de extractivismo y temas ambientales, porque obviamente usted viene de la Amazonía, que es la zona justamente en donde se ejecutan estos proyectos y donde son desplazados también los pueblos indígenas, obviamente para darle espacio a estas concesiones. En eso ustedes, bueno, usted, porque no quisiera involucrar a Pachacuti como movimiento, sino más bien a Magali como mujer y como asambleísta, ¿cuál es la posición de eso? ¿Se mantienen también firmes en esos postulados ustedes, Magali? Bien, a nosotros como amazónicos y sobre todo la provincia de Orellana, Sucumbíos, que son las provincias donde más se extrae petróleo, es una realidad bastante fuerte la situación que se pasa allá. Estamos conscientes de que el país necesita de ese recurso, estamos conscientes. Y lo que nosotros hemos dicho, o sea, lo que ya está operado, lo que ya está en este proceso de extracción, ya, suficiente. Lo que estamos en esa lucha es, por ejemplo, donde hay lugares paradisíacos, maravillosos, como el Yasuní y otras zonas también de la provincia de Orellana y de la Amazonía, donde es sumamente perjudicial, ¿sí? Además de dañar el ecosistema, también afecta a la economía. ¿Qué es lo que pasó con el Yasuní? Al inicio, cuando empiezan estos procesos de extracción,
resulta de que 2 o 3 pozos secos. Eso es una pérdida. Todo el montaje, toda esta sísmica que se hace, todo este proceso, todo es un costo para el Estado, para el pueblo. Y para la naturaleza. Así es, pero es una situación económica también. Además, ahora resulta más costoso, aproximadamente unos $50, extraer el petróleo del Yasuní. ¿A cómo está más o menos ahora? 40 en promedio. En promedio, así es, pero hay momentos en que llega mucho más bajo el valor. Entonces, ¿de qué sirvió dañar toda la naturaleza en el Parque Nacional Yasuní? ¿De qué ha servido arremeter contra los pueblos en aislamiento? Porque algo que el pueblo ecuatoriano yo creo que a veces lo sabe y lo siente, pero como que a veces dicen, no creo que sea tan capaz el gobierno de hacer eso, de arremeter de manera brutal. Tienen militarizado el bloque 43, el bloque 31, donde saben que hay pueblos en aislamiento, donde ha habido claras manifestaciones de la presencia de los hermanos no contactados, pero sin embargo, ¿qué es lo que hacen? Tratar de quitar los vestigios que dejan ellos. Eso hace ahora el gobierno. Y lo digo porque he estado allí. En algún momento, no sé si usted se enteró, me fui con algunos periodistas. Estuvimos en el lugar para entrar allí. Cuando ellos se dieron cuenta, nosotros ya estábamos ahí en el río. Y entraron sin permiso, obviamente. No, entramos con un permiso que nos había dado el Ministerio del Ambiente. Ah, consiguieron. Sí nos dio. Porque los periodistas no nos dan. No, pues cada periodista supuestamente tenía que pagar cierta cantidad de dinero y todas las tomas que realizaran las tenía que revisar el Ministerio del Ambiente. Ahí no sabemos para qué tenía que revisarlas del ministerio. Habían periodistas inclusive a nivel internacional. Entonces, cuando nosotros llegamos allí, también nos asustamos mutuamente porque llegamos al sector donde pasa la gabarra, ¿no? Ellos nos miran y nosotros los miramos. Y en ese momento aceleramos el bote y nos fuimos, ¿no? Estábamos con algunos compañeros guaraníes, estábamos con un compañero quichua de la zona de ese sector. Entonces, ellos vinieron en unos deslizadores atrás de nosotros tratábamos de subir como más podíamos para internarnos en medio de la selva. La idea era llegar a ver si era cierto ese camino ecológico donde ponen esas hojitas así. Queríamos ver si era cierto que así estaba ese camino. ¿Y lo encontraron? Claro que primero, les comento, se me llevan la chalupa o el deslizador, se me lo llevan, prácticamente se me lo secuestran. Los militares no querían dejarnos ir. Les dije que cuál era el motivo, por qué no nos dejaban, si estábamos en nuestro país, tenemos derecho de libre movilidad. En todo caso, no les hicimos caso. Nos internamos en medio, yo también era muy valiente, ¿no? Acompañada de los compañeros guaraníes y de los compañeros quichuas que viven en el sector. Entonces llegamos a esta carretera y eso lo mostramos en su momento, mostramos las fotografías, los videos. Es una carretera donde podríamos decir, más o menos, debe tener unos 6, 7 metros de lastrado, sin contar los desbroces de unos 4 metros a cada lado, donde se veía un fuerte equipo caminero, volquetas, camiones. Entonces, mentira que era. Sí, y los que han ido mucho más allá, dice que son unos pocos kilómetros de este sendero, pero en realidad es una gran carretera que cruza y que daña. Solo un árbol, imagínense lo que significa. Ahora en la Amazonía tenemos una serie especies en peligro de extinción, como es el delfín rosado. Es un animal maravilloso, si usted lo ve se enamora, es un animal hermosísimo, el águila arpía. O sea, una serie de animales que están en peligro de extinción por esta actividad extractivista. Estamos dañando una bendición que tenemos. Una vez que eso se destruya, no va a volver a ser. Es decir, usted pediría, exigiría a los candidatos que ahora quieren la presidencia de la República que suspendan ya la explotación de la Yasuní. Primero, hasta por el asunto económico. No representa ninguna utilidad económica, ningún ingreso real al presupuesto del Estado. Y el daño, obviamente, que se está ocasionando. Entonces, ¿para qué? Eso usted exigiría un compromiso serio de decir, miren, paremos las máquinas. Es que no tiene... Eso del Yasuní ya se convirtió en un capricho del presidente Rafael Correa. Él sabe que fue una mala decisión, pero ya a estas alturas no quiere reconocer que se equivocó. Entonces siguen con esa situación, siguen con toda esta infraestructura que tienen allá, pese a que no tiene ningún beneficio. Lo que más nos está costando a nosotros es recursos, es dinero. ¿Qué decían? Que se explote el Yasuní y vamos a tener todas las escuelas del mundo. Sí, todas las escuelas. Hablaron de la reducción de la pobreza. Ya no iba a haber pobreza, algo así dijeron, ya ¿no? no iba a haber pobreza y solamente con afectar un puntito, una vacuna. O sea, yo no sé si nos creen tan tontos.
¿Una vacuna de qué? ¿De petróleo? En medio de tanto ecosistema maravilloso, una diversidad incomparable que en ningún otro lado existe. Cuando existen derrames petroleros, cuando existe derrame de agua de formación, ya no vuelve a crecer nada allí. Eso destruye completamente, sin contar cuando eso se va por los riachuelos, llega a los grandes ríos. Es una contaminación terrible para la gente. Por eso es el cáncer. En la Amazonía ecuatoriana hay una gran incidencia de cáncer a los huesos, cáncer a la lengua, cáncer a la garganta, a cualquier parte que usted se pueda imaginar. ¿Por qué? Por este tema extractivista. El costo que hemos recibido en la región amazónica a costa de mantener al país ha sido un precio demasiado alto. Nos ha tocado pagar con la vida misma. Los casos que nosotros tenemos a diario son casos muy crueles, pero sin embargo lo que vemos es represión. Estos ambientalistas, estos ecologistas infantiles, porque no han vivido, créame, que sí da ganas de al presidente darle un baño en medio de un derrame petrolero o en medio de la agua de formación para que pueda sentir lo que siente la gente en la Amazonía ecuatoriana. Porque fácil es hablar bien sentadito, bien atendido en Carondelet, o ir a meter la mano con un guante cuando todo está preparado. Pero no es lo mismo vivir el día a día, vivir ese sufrimiento, no tener de dónde coger agua, estar rodeado de ríos, pero saber que esa agua está contaminada y esperar que llueva. Magali, usted menciona varias veces que al presidente ya no se le cree porque obviamente ha caído en innumerables contradicciones a lo largo de su gestión. Pero resulta que tiene un apoyo sólido el correísmo, tiene una base ahí con la que arranca, por ejemplo, la candidatura, el ya casi proclamado candidato Lenín Moreno, y la prueba fue hace 2 días aquí en Quito cuando hubo una multitud recibiéndolo, todo una caravana, un tremendo acto festivo allá en el sur. Entonces Lenín Moreno arranca, pues, y arranca con una base que parece sólida, al menos voto duro, para luego ver qué pasa, y además tiene las ventajas del aparato de propaganda del Estado, tiene las ventajas de un CNE que se pone una venda cuando el gobierno utiliza los bienes del Estado para hacer propaganda, tiene algunas cosas a favor. ¿Qué ofrece entonces la izquierda como alternativa ante un rival que está ahí, tiene su respaldo, tiene sus bases y tiene muchas cosas más a favor? Entonces, ¿cuál es la alternativa de izquierda? ¿Se va a presentar una propuesta sólida, real, que pueda reemplazar al correísmo, Magali? El correísmo ya no tiene respaldo. De que el pueblo ecuatoriano tiene un corazón tan noble, tan grande, y puede llegar como a confundir y ver en el rostro de Lenín Moreno quizás una bondad que no existe. Y Lenín Moreno puede ser mucho más peligroso como presidente que el mismo Rafael Correa. ¿Usted cree? Y habla una amazónica sobre otro amazónico, mire. Bueno, él no ha vivido, no ha sentido lo que hemos sentido nosotros. Para él no sería nada difícil, obviamente, y como él ha mencionado, y es que eso es lo que a veces como que bueno, muchas personas como que prefieren taparse los ojos. Lenín Moreno ha manifestado muchas veces de que él apoya firmemente el proyecto político de Rafael Correa. ¿Y eso qué implica? Por más de que salga Lenín Moreno a decir de que hay muchas cosas que Rafael Correa se ha equivocado y que hay que rectificar, más allá de eso, si él está hablando explícitamente de que apoya firmemente el proyecto político de Rafael Correa, eso quiere decir que va a continuar, o sea, es el continuismo. ¿Quién va a fiscalizar estos actos de corrupción que han sido evidentes en el país si continúa Lenín Moreno? ¿Creen ustedes que Lenín Moreno va a fiscalizar prácticamente a ese jefe, a esa escuela que él ha tenido? Porque la escuela de Lenín Moreno viene de Rafael Correa, no viene de otro lado. ¿Acaso Lenín Moreno va a quitar todas estas leyes donde prácticamente se han convertido en el abuso del poder para arrancharle lo poco que gana el pueblo ecuatoriano? Ya dijo Lenín Moreno que su política no está a eliminar impuestos. Claramente lo mencionó. ¿Será que Lenín Moreno va a poner otra cara en cuanto a la represión que ha utilizado Rafael Correa para sostenerse en el poder? Es exactamente la misma escuela. Y como yo digo, mucho más peligroso, porque Lenín Moreno guarda la compostura en público. Guarda la compostura en público. No siendo así, Lenín Moreno, y si escucha esto, se ha de acordar que algún momento yo le pedí una audiencia donde su secretaria me decía que los ministros tenían que esperar 3 meses
Entonces yo me molesté mucho porque le dije, los ministros son puestos a dedo. La que le está pidiendo la audiencia es una asambleísta que representa a miles y miles de orellanenses. O me dan la audiencia o voy a ir a los medios de comunicación y voy a decir que el señor Lenín Moreno únicamente está utilizando a las personas con discapacidad para hacerse campaña. A los 8 días me recibieron, fui con los padres de familia que desesperados, los padres de familia de personas con discapacidad, de niños con discapacidad, a pedir un proyecto que necesitaban en la provincia. Pero antes de atenderlos, sí me pegó ahí una hablada, como decimos a veces en la costa o en la Amazonía. El entonces vicepresidente. El entonces vicepresidente. Entonces él tiene mucho cuidado en no perder la compostura en público. Eso lo hace donde no hay medios de comunicación, donde no hay prensa. Entonces, por eso menciono de que hay que tener mucho cuidado. Mire de que usted, un lobo disfrazado de oveja. Es que es así, o de borrego, no sé. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado porque en ese sentido el temperamento lo controla, ¿no? Rafael Correa ya nos podemos dar cuenta que es explosivo. Sí. El otro tiene la misma esencia de Rafael Correa, pero obviamente no la saca a relucir cuando hay. Mire usted. Carla, ¿cuál es la propuesta de izquierda ante este señor, pues que parece que no expresa todas sus emociones como lo hace Rafael Correa? ¿Es sólida la propuesta de izquierda para reemplazar el correísmo y desmantelar todo esto que se ha venido construyendo durante 10 años? ¿Hay esa alternativa? Una década de asalto al país y vienen por más, porque esta es la consigna. Vamos por más. Vamos por más, ¿sí? Así dice. Bueno, por lo menos son honestos. No, en eso. Por lo menos en eso son honestos, Sí. ¿no? Porque tienen que responder, inclusive, a propósito de Lenín Moreno, tienen que responder por el 1.600.000 en Ginebra. O sea, sin ser funcionario público. Claro. ¿Dónde está el pago de impuesto a la renta? ¿Qué calidad de...? Eso no dijo nada a su llegada, ¿no? Por supuesto. Eso porque además el presidente dice que se ha gastado 1 millón, pero hay que ver si fue 1 millón. Pues, o sea, 1.600.000 fue lo que pidió por año. Y estuvo casi 3 años. Ahora en enero se cumplían 3 años en Ginebra. Entonces, no es pues el milloncito. Y también yo preguntaba, bueno, ¿y será que si Lenín Moreno no decía nada, la ONU tampoco daba un centavo a los damnificados por el terremoto? Yo creo que era algo que ya estaba más o menos asignado. Yo creo que ¿no? los ecuatorianos Entonces, en Minga dimos mucho más y recuperamos mucho más dinero para nuestros hermanos. Y aparte la ONU también iba a dar Los lo 2 que iba a dar. millones que ha recuperado, yo creo que a la final se esfumaron, porque la ayuda a la gente del terremoto creo que está llegando en cuentagotas. Y no hay una auditoría, una transparencia de esos recursos. Pero entonces, ¿cómo derrotar eso? Yo creo con la unidad de las organizaciones sociales y políticas de izquierda, del centro a la izquierda. Estamos con las propuestas de fiscalizar, porque no le va a fiscalizar el correísmo al correísmo, no existe esa posibilidad. No, nosotros tenemos una propuesta para recuperar los derechos, para desmontar el correísmo y entre ellas eliminar las leyes que han sido lesivas para distintos sectores en el país. Yo creo que hay una propuesta que también un poco rompe los esquemas del extractivismo, ¿no? A propósito, hablando del extractivismo, hay alternativas. Hay el turismo comunitario, impulsar el turismo. Cobren a los que más tienen y los que evaden impuestos. El presidente Rafael Correa, si no estoy mal, el año anterior dio una amnistía tributaria para la gente morosa. Entre ellos los beneficiados Banco de Guayaquil y etcétera, otras empresas. Sí, pues, evidentemente, por liquidez en ese momento. Por supuesto, pero ¿por qué no les cobramos a los que más tienen? ¿Por qué no nacionalizamos algunos recursos que nos pueden ayudar? Entre ellos el tema de telecomunicaciones. ¿Cuánto dinero se llevan en el tema? Tenemos la telefonía celular más cara de América Latina. O sea, ¿cuánta ganancia podemos sacar de ahí? ¿Por qué no reactivamos la producción? ¿Cuál es el problema? Yo a veces me pongo a pensar, y Marlon, te digo, a veces en pequeño, no digo, a ver, en Cayambe, una escuela. ¿Por qué no le da el desayuno escolar el que saca la leche, como el ganadero? ¿Por qué no le da? Ahí debe haber gente que produce alimentos, o sea, el mismo sector, y reactivamos la producción. O sea, dejamos de pensar en la misma lógica de este sistema, de que lo de afuera debemos importar, o solamente un monopolio. Imagínense, yo tengo una hija en una escuela fiscal, y le daban los tarros de leche, que era una sola empresa a nivel nacional, un monopolio, que le daba un tarrito de leche y ni siquiera la tomaba. ¿No era buena? No era buena. No era buena. Hace algunos años se encontraron galletas con gusanos para los niños. O sea, la educación, la salud, esos sectores que el gobierno dice que los ha atendido, que sí, ha habido una inversión en infraestructura, pero en la calidad educativa no hay. No hay ingreso para los jóvenes a la universidad. Más de 500,000 jóvenes fuera de las universidades. Lo primero que harían es
desmontar ese Cenecit, que ha sido una especie de filtro para que los jóvenes y sobre todo los más pobres no puedan ingresar al derecho a la educación, a estudiar en educación universitaria. Me dicen que se nos acabó el tiempo desafortunadamente, pero yo quiero agradecer a Carla Calapaqui y a Magali Orellana, asambleísta de Pachacuti, por sus opiniones. Ellas fueron invitadas aquí para opinar obviamente sobre Cristina Fernández, el homenaje que se le hizo, la condecoración, pero terminaron hablando de política. No se amilanan ante ningún tema y eso es de reconocer. Así que gracias Magali, gracias Carla, y a ustedes amigos, gracias por su atención. Nos volveremos a ver en otra ocasión. Hasta entonces.